Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos meditando y orando, pidiendo al Padre, como Jesús nos enseñó, que perdone nuestras ofensas, que perdone las ofensas que como hijos le inferimos. Y decíamos que las ofensas eran todo lo que le debíamos a Dios, todos los derechos que no le reconocíamos y no le dábamos. Esas son nuestras ofensas y nuestras deudas con Dios. Decíamos también la noche pasada que pedíamos especialmente perdón por nuestras ofensas, las que como hijos le inferimos al Padre y que son las que más le ofenden y le duelen. Esta noche quiero detenerme a meditar y pensar que en esta petición también se pide perdón por las ofensas de nuestros hermanos, las que nuestros hermanos le infieren al Padre. A los hijos les duele ver al Padre ofendido, especialmente por sus demás hermanos, y sienten como propias las ofensas de ellos al Padre. Se duelen los hijos de las ofensas que el Padre recibe de otros hijos, no solamente de las que ellos mismos le infieren por ser hijos, sino también las que le infieren otros hermanos, que no tratan al Padre como hijos. Porque, queridos hermanos, Jesús nos enseñó que no comparecemos ante el Padre en forma individual. Jesús no nos enseñó a decir mis ofensas o mis deudas, sino nuestras ofensas. No nos enseñó a decir Padre mío, sino Padre nuestro. Se trata, pues, lo repetimos, de las ofensas que recibe el Padre de parte de sus hijos y de los que se niegan a la invitación de ser hijos, de vivir como hijos. Jesús nos enseña a ponernos delante del Padre solidarios de las faltas de todos nuestros hermanos y de todos los hombres que no quieren ser hijos suyos ni hermanos nuestros. El Padre, pues, no es ofendido solamente por mí o por cada uno de nosotros en forma individual, aunque es verdad que la única ofensa que está en mi mano reparar directamente es la que yo le infiero, por la que pido perdón y por la que pido también la posibilidad de corregirme, la gracia para corregirme. Pero debe dolerme también, si soy verdadero hijo, la ofensa que otros infieren al Padre, ya sea por desconocerlo, ya sea por desobedecerlo, ya sea también por ofenderlo directamente, por rebelarse contra él. Al que es hijo de verdad, no le duelen solamente las ofensas que le infiere él mismo al Padre cuando se comporta más como hijo de Adán y Eva que como hijo de Dios. Le duele ver al Padre ofendido por sus hijos y por el desprecio con que su llamado a la humanidad es desoído. ¿Cuántos bautizados, queridos hermanos, viven realmente de acuerdo a la potencialidad santa que hay en su bautismo, a la capacidad de santidad que el bautismo les ofrece, a la vocación a la santidad a la que la llama su bautismo, por haber sido en él hechos hijos de Dios? ¿Cuántos aprovechan el tesoro divino que han recibido en el bautismo? El menosprecio del don de la vida divina, de la generación divina, ¿no es ya una ofensa al Padre? Que le infieren muchísimos hermanos nuestros bautizados. Por esas ofensas que nos duelen a nosotros, pedimos perdón. Oh sí, Padre, perdona nuestras ofensas. Nuestra conciencia filial está embargada por ese dolor de ver al Padre ofendido. Ofendido por uno mismo, pero sobre todo, y quizá más, por las ofensas de otros. Cuanto más crece un hijo en el temor de ofender al Padre, más le duele ver que se le ofende, y cuánto se le ofende, y cómo sus propias ofensas se suman a un mar de menosprecio y vituperio que tanta bondad no merecería. Esta petición, queridos hermanos,
expresa sin duda el sufrimiento filial del mismo Jesús ante la gloria del Padre conculcada por sus propios hijos. En el fondo, vuelve a expresar en forma negativa lo que las primeras peticiones del Padre Nuestro expresaban como deseos positivos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Las ofensas al Padre consisten en que sus hijos no santifican su nombre, no desean el reino, ni cumplen la voluntad. Esta petición invita a considerar la ofensa que le infiere al Padre uno mismo, pero en el contexto de las que le infieren los hermanos y de aquellos que se niegan a oír el llamado a vivir como hijos. Perdona, pues, nuestras ofensas. Siempre y todos nos quedamos cortos en el vivir como hijos. No le reconocemos al Padre sus derechos sobre nosotros, y arrebatándole sus derechos, estamos en deuda con Él. Pero es de esta injusticia frontal, de esta injusticia radical, de donde nacen las demás injusticias entre los hombres, las demás injusticias entre nosotros, las demás injusticias entre los hermanos hijos de Dios. Por eso, el pedido de perdón se enlaza con la condición de perdonar. Si fuéramos hijos de Dios perfectos, seríamos también hermanos perfectos. Si no ofendiéramos al Padre, no nos ofenderíamos entre nosotros. Y viceversa, si nos ofendemos, si nos herimos, es porque ofendemos y herimos al Padre. A la comunión en la santidad se opone una especie de perversa comunión en la ofensa, la injusticia y las deudas no saldadas con Dios y con los demás. Esta comprobación, queridos hermanos, no debe, sin embargo, engendrar en nosotros una culpabilidad destructiva, desesperanzada, desesperanzadora. El pecado original no tiene ya derecho sobre nosotros. Todo lo puede en nosotros la sangre de Jesús. Si acudimos a su poder salvador, ese poder es más grande que el de la herencia del pecado de Adán y Eva. Ya ha triunfado en nosotros el poder de la gracia del Espíritu Santo por el baño de la regeneración bautismal. Hemos sido reengendrados. Es más poderosa en nosotros la generación divina que la herencia recibida de nuestros padres según la carne de Adán y Eva. Esta petición, perdona nuestras ofensas, nace de una convicción profunda de Jesús. Jesús está convencido que ante el Padre de la Misericordia podemos comparecer todos con todas nuestras llagas al descubierto, y que cuando las deploramos y pedimos ser sanados, el Padre se inclina sobre nosotros con misericordia y solo nos pide que a su vez nosotros ejercitemos el ministerio de la misericordia con aquellos que nos ofenden, que seamos capaces de tener compasión de ellos. En esta escuela, en la escuela del Padre Celestial, de la cual Jesús es el Maestro, sanados de todo duro juicio puritano, sanados también de todo temor de la culpa, sanados de la dureza de corazón respecto de nosotros mismos y de los demás, aprenderemos a compadecer las llagas de aquel que nos ofende,
del que es injusto con nosotros y es víctima de su propia injusticia, de aquel que nos niega lo que se nos debe. Y podremos vivir la bienaventuranza de los que viven sin juzgar, la bienaventuranza de los misericordiosos que alcanzarán misericordia. Oh Padre, por eso nosotros nos volvemos hacia ti esta noche y te pedimos, perdona nuestras ofensas, las nuestras, especialmente la de nuestros hermanos, tus hijos. Te hemos pedido perdón por nuestras propias ofensas. Ahora te pedimos perdón por lo que te infieren tus demás hijos, nuestros hermanos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.